Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. Bienvenido a este programa especial de Coronavirus, la pandemia, una producción de la Universidad de Guadalajara que se transmite desde el foro de Canal 44 y que llega a México y América Latina gracias a la señal de las televisoras públicas que se suman a esta emisión. Saludamos también a nuestra audiencia en Radio Universidad de Guadalajara y les invitamos para que se queden con nosotros a lo largo de la siguiente hora. En fin de semana también tenemos programa especial y hacemos un recuento de lo que hemos tenido a lo largo de la semana. Vamos a iniciar con el reporte que nos presenta nuestro compañero Antonio Broto desde la sede de la Organización Mundial de la Salud en Ginebra, Suiza. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén, y buenos días a todo el auditorio de Canal 44. Los casos de COVID-19 confirmados en el mundo superan ya los 55 millones después de que la Organización Mundial de la Salud registrara 530.000 nuevos contagios la jornada pasada. Los fallecidos en la pandemia se mantienen en 1,3 millones, mientras que en el día de ayer se notificaron 9.220 muertes, unas 2.000 más que el martes. Tanto la curva de casos diarios como la de fallecimientos se mantienen en ascenso a nivel global. En Europa, la gráfica se había mostrado en situación descendente durante los últimos días tras varias semanas de confinamientos y otras medidas de limitación de movilidad, pero ayer volvió a aumentar el número de casos confirmados. El continente americano sigue siendo el más afectado, con 23,5 millones de casos, siendo Estados Unidos y Brasil los países con mayor número de contagios en esa zona. En Estados Unidos se registraron ayer 1.582 muertes, el dato más alto de fallecimientos en lo que va de semana en el país norteamericano. En Europa, que es el segundo continente con peores datos, Rusia, Francia, España y Reino Unido son los más afectados por este orden. El viejo continente ha registrado 348.000 muertes asociadas al virus en los casi 11 meses de pandemia. Le sigue el número de casos el sur de Asia, ya que la India es el país con mayor número de contagios después de Estados Unidos, 9 millones. Pese a las negativas cifras, el día de ayer estuvo marcado por una buena noticia en el ámbito sanitario, al anunciarse el fin del brote de ébola en la República Democrática del Congo, contra el que se han usado vacunas que necesitaban conservarse por debajo de los 80 grados bajo cero. Esta conservación en ultrafrío es la misma que se necesita para la vacuna contra la COVID que desarrolla la farmacéutica estadounidense Pfizer junto a la alemana BioNTech, aspecto que puede suponer una dificultad para su distribución a nivel mundial. Por esta razón, la Organización Mundial de la Salud dijo ayer que esta victoria en el Congo servirá para aprender lecciones en la batalla contra la COVID. Reportó desde Ginebra Antonio Broto para el programa Coronavirus, la pandemia. Mira, el que los hospitales hayan convertido en centros de atención para personas que se infectaron con el virus del SARS-CoV-2 durante la pandemia es un problema, pero la unión de coronavirus con otras complicaciones es un problema mayor. Así pasa en el caso de COVID y la sepsis, una relación que se ha convertido en un reto para la medicina. La sepsis es una enfermedad potencialmente fatal que se produce por una reacción del cuerpo ante una infección, de acuerdo con la Clínica Mayo. Puede ocurrirle a cualquier persona, pero es más común y más peligrosa en adultos mayores, mujeres embarazadas, niños menores de 1 año, personas con diabetes, enfermedad hepática, pulmonar o cáncer, y personas con sistemas inmunitarios debilitados. Los efectos de la COVID-19 son bien conocidos. La mayoría de las personas que requieren hospitalización desarrollan neumonía de diversa gravedad, pero prácticamente todos los demás sistemas de órganos pueden verse afectados. En la recta final del año, hay más datos disponibles sobre esta enfermedad. Es por eso que la Global Sepsis Alliance puede afirmar de manera más definitiva que COVID-19 sí causa sepsis. Los signos de lesión de múltiples órganos típicos de la sepsis suceden entre 2 y 5% de los pacientes con COVID-19 en un periodo de 8 a 10 días. Muchos de ellos morirán de sepsis y sus complicaciones. Por ello es vital conocer y reconocer los primeros signos e iniciar el tratamiento inmediato cuando se diagnostique, señala esta organización. Se trata de una urgencia médica que, de no tratarse de forma temprana, puede ocasionar daño irreversible en tejidos, choque séptico, insuficiencia orgánica múltiple y poner en riesgo la vida, de acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud. El choque séptico es un tipo grado de sepsis que incrementa el riesgo de muerte.
Aproximadamente 70% de los trabajadores de la salud y 50% de los equipos quirúrgicos no practican habitualmente la higiene de las manos. La higiene de las manos salva millones de vidas cada año cuando se realiza en los momentos adecuados en la atención médica, informó Elizabeth Ortiz. ¿En qué consiste este término de sepsis y cómo ocurre, cómo se da, no solamente al interior de los hospitales, sino incluso en los hogares de los pacientes que se recuperan por COVID-19? Esto nos lo explica el infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez. La septicemia es una infección grave. Habitualmente ocurre por bacterias, pero también hay hongos que pueden provocar septicemia, y ahora se ha empezado a describir un síndrome de sepsis causada por coronavirus. Entonces, se puede decir que es una infección grave causada por bacterias, por hongos, por virus ahora, y en la cual se pone en alto riesgo la vida, porque esta infección grave puede afectar a múltiples órganos y sistemas, y frecuentemente se acompaña de otro concepto que conocemos como bacteremia. La bacteremia es precisamente la presencia de bacterias en la sangre, y estas bacterias pueden llegar hasta el torrente sanguíneo a partir de una infección en algún sitio corporal. Por ejemplo, puede ocurrir a partir de una infección pulmonar, puede ocurrir a partir de una infección gastrointestinal, puede ocurrir a partir de una infección en cualquier sitio. Ahora, cuando es causada por bacterias, se dice bacteremia, pero cuando es un hongo, por ejemplo, se dice fungemia. Es la presencia de microorganismos en la sangre. Y cuando un paciente, ahora adicional a la bacteremia, empieza a tener, por ejemplo, hipotensión arterial, puede empezar a tener una disminución en la perfusión de sangre a los diferentes órganos y sistemas, ahí se dice que el paciente se encuentra en septicemia o sepsis grave. Y cuando el paciente después de esto tiene hipotensión arterial, es decir, caída de la presión arterial, pero además que es difícil de controlar con la administración de líquidos, entonces se dice que el paciente está entrando a un estado de choque. Y cuando este estado de choque ya no se puede controlar con medicamentos conocidos como aminas y líquidos, se dice que el paciente está en un estado de choque refractario, y luego viene una siguiente etapa conocida como falla orgánica múltiple o falla multiorgánica. Entonces, Belén, en conclusión de esta primera pregunta, un paciente que tiene sepsis grave, un paciente que tiene septicemia, habitualmente transitó por varios momentos de una infección. Primero, infección probablemente localizada a un sitio, luego bacteremia o fungemia cuando se trata de un hongo, o viremia cuando se trata de un virus. Luego, estado de sepsis o septicemia, y luego estado de choque refractario, y finalmente falla multiorgánica. Esas son, digamos, las etapas de los síndromes de sepsis severa en un paciente, que puede presentarse como complicación de alguna otra patología o por la presencia de múltiples invasiones durante una estancia hospitalaria, por ejemplo. El estado de salud preexistente de un paciente, por ejemplo, es más común que ocurra una complicación de sepsis grave, septicemia, etcétera, todo lo que ya hemos comentado como las diferentes etapas de la sepsis grave. En personas con diabetes mellitus, por ejemplo,
en personas con estados de inmunosupresión diversos o en pacientes con enfermedad cardiovascular preexistente, en personas mayores de edad y de igual forma en personas con obesidad y obesidad mórbida. Otro de los factores que contribuye es el tipo de patógeno responsable de esa infección, de esa sepsis. Aproximadamente el 15% de las personas con COVID-19 llegarán a un hospital. Habrán de requerir hospitalización por la severidad del COVID-19. Estas personas de entrada van a tener algún riesgo de infección hospitalaria, pero de estas personas recordemos que un porcentaje llegarán a una unidad de cuidados intensivos. Aproximadamente el 30% de quienes se hospitalizan estarán en una unidad de cuidados intensivos. Habitualmente en una unidad de cuidados intensivos por COVID-19 el paciente está intubado. Habitualmente tiene un catéter colocado en una vena central, por ejemplo en la vena subclavia, para estar administrando líquidos, medicamentos, etcétera, para estar midiendo frecuentemente la presión venosa central. Frecuentemente tendrá otro tipo de catéter para estar tomando exámenes de laboratorio ahí, particularmente para estar tomando gasometrías y para estar midiendo la presión arterial de manera continua y permanente. Frecuentemente ese paciente en una unidad de cuidados intensivos tendrá una sonda urinaria, un catéter urinario y en fin, todos estos procedimientos van representando un riesgo adicional para tener una infección hospitalaria. Entonces, las infecciones hospitalarias de alguna manera están altamente relacionadas a estos procedimientos invasivos, aun cuando se sigan los protocolos y las medidas más cuidadosas y disciplinarias de protocolos para la protección de infecciones hospitalarias. Aún bajo esas circunstancias existen el riesgo de desarrollarlas. ¿Cuáles son las infecciones hospitalarias más frecuentes? Bueno, las infecciones urinarias asociadas a catéteres y luego las bacteremias precisamente asociadas a este tipo de catéteres intravenosos o intraarteriales y las neumonías asociadas a ventilador. En ese orden, los pacientes con COVID-19 tenemos perfectamente identificados como pacientes de alto riesgo para desarrollar infecciones hospitalarias. Hacemos nuestra primera pausa, regresamos con mucha más información. Vamos a Argentina para conocer la situación actual de este país de cara a la pandemia de COVID-19. Es nuestro compañero Rodrigo García Melero, corresponsal de la agencia EFE, quien nos presenta el informe. Rodrigo, te escuchamos. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén. Buenos días también a todo el auditorio de Canal 44. En Argentina ya se ha sobrepasado la barrera de las 35.000 muertes por COVID-19 y desde marzo acumula más de 1.300.000 contagios, de los que solo se mantienen activos en la actualidad casi 146.000, cifras que ubican al país austral dentro de los 10 más afectados por el virus.
Desde que comenzó la pandemia, la situación ha pasado por etapas muy distintas. Aunque en los primeros meses los nuevos casos diarios se mantenían en niveles bajos y localizados principalmente en Buenos Aires y su populosa periferia, conforme fue pasando el tiempo la curva fue aumentando drásticamente también en algunas provincias del interior, donde se llegaron a dar fuertes tensiones en su sistema sanitario. Ahora, con alrededor de 10.000 contagios nuevos diarios y con la proximidad del verano austral, las autoridades advierten un descenso en la curva que ha llevado a convertir el aislamiento obligatorio que regía en diversas fases desde marzo en medidas solamente de distanciamiento social en gran parte del país, donde ya se vive la llamada nueva normalidad. Por ejemplo, desde este fin de semana en Buenos Aires ya se puede ir a los teatros tras 9 meses cerrados, eso sí, con aforo reducido y con la obligación de llevar mascarilla y mantener la distancia de seguridad. Y es que la larga cuarentena venía ya sufriendo un fuerte desgaste por el hartazgo de la población, con protestas contra el gobierno en las calles, mientras el país sigue sumido en la grave recesión que se inició en 2018, con alta inflación, una continua devaluación de la moneda y desempleo y niveles de pobreza en aumento. Sin embargo, el ejecutivo de Alberto Fernández insiste en que la cuarentena ha servido para preparar los hospitales y lograr que no acabaran colapsando, a la espera de recibir las remesas de vacunas ya adquiridas. Un gobierno, por cierto, en el que gran parte del gabinete se encuentra aislado después de que dieran positivo 2 contactos estrechos del presidente y algunos de los ministros. Reportó desde Argentina para el programa Coronavirus, la pandemia, Rodrigo García Melero. Gracias, Rodrigo, por esta información y aprovechamos también, por supuesto, para enviar un saludo a nuestra audiencia que nos sigue en Argentina a través de los canales públicos. Y mire, para hablar de una inmunidad efectiva, se requiere que el 70% de la población haya sido vacunada. La Organización Mundial de la Salud considera que para poder hablar del final de la pandemia por COVID-19, se debe vacunar al menos al 70% de la población mundial. La científica en jefe de la OMS, Soumaya Suminata, considera que llegando a ese porcentaje, la pandemia estaría controlada y sería más sencillo lograr la inmunidad de la población restante. A pesar de que recién se informó de la eficacia de la vacuna de Pfizer, animó a que el resto de investigaciones sigan su curso y continúen sus planes. Recordó que ninguna compañía de las que está investigando podrá tener de inmediato dosis para todo el mundo. Señaló que se requieren $20,000 millones para la plataforma COVAX, encargada de financiar algunos laboratorios para que sus vacunas se distribuyan de manera equitativa en países en desarrollo. Reiteró que lo correcto e inteligente es garantizar que se lleven a quienes más la necesitan. Dijo, los primeros en recibirlas deben ser los trabajadores sanitarios y personas de riesgo, ya que una vacuna en la nevera no va a beneficiar a nadie, informó Rocío López Fonseca. Hablando de vacunación, 6 países latinoamericanos pactaron ya el uso de 216 millones de dosis de la vacuna AstraZeneca. Argentina, Brasil, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador y México acordaron el suministro de 216 millones de dosis de la vacuna contra la COVID-19 desarrollada por AstraZeneca y la Universidad de Oxford. Se espera que las entregas comiencen en 2021 en caso de que los estudios clínicos tengan éxito y que cuenten con la aprobación de las agencias de regulación en los países. Los estudios clínicos de fase 2 y 3 están en curso en el Reino Unido, Estados Unidos y Brasil, mientras que los estudios de fase 1 y 2 están en curso en Sudáfrica, Japón, Kenia y Rusia. Estos estudios determinarán si la vacuna protegerá contra la COVID-19 y medirán la seguridad y las respuestas inmunes en hasta 50,000 participantes de todo el mundo en un amplio rango de edad y diversos grupos raciales, étnicos y geográficos. AstraZeneca está avanzando en su respuesta para abordar los desafíos sin precedentes que plantea la pandemia de COVID-19 al colaborar con varios gobiernos latinoamericanos y organizaciones multilaterales para brindar un acceso amplio y equitativo de la vacuna. El vicepresidente de AstraZeneca para América Latina, Tausif Toshpot, dijo que los acuerdos reflejan el compromiso de poner a los pacientes primero y llevar la vacuna de manera amplia y equitativa a millones de personas en la región, informó Elizabeth Ortiz. Una de las buenas noticias con las que iniciábamos esta semana fue el anuncio de la compañía estadounidense Moderna, una compañía que está desarrollando también un biológico contra el virus del SARS-CoV-2.
En un comunicado, Moderna dijo que su vacuna tiene una efectividad del 94.5%. Al respecto, habló el infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez. Es una excelente noticia. Esperemos ver muy pronto las publicaciones definitivas de la fase 3 de estos estudios. Y cuando hablo de publicaciones definitivas, Belén, me refiero a publicaciones en revistas científicas de muy alto nivel, que nos permita ver todos los detalles metodológicos y que nos permita ver esas efectividades en función de cuáles de los objetivos fueron y también digamos que algunos de los detalles inmunológicos que ellos investigaron para hablar de estos niveles de efectividad. Y también queremos ver las cifras de seguridad, ¿verdad? Porque tanto eficacia como seguridad son factores importantes cuando se habla del desarrollo de un nuevo biológico. Para conservar estas vacunas que se desarrollan a partir de plataformas de RNA mensajero, se requieren temperaturas muy bajas, incluso en algunos casos temperaturas absolutas de menos 70 grados centígrados. Entonces, para poder distribuir estas vacunas a nivel mundial, pues va a ser necesario que los países implementen redes frías, pero con este tipo de refrigeradores que bajan a temperaturas absolutas. Algunas de las vacunas de RNA mensajero no parece que no van a requerir menos 70, pero sí menos 30, y es básicamente la misma necesidad o el mismo problema, ¿no? Claro. De tener que implementar redes frías sistematizadas en muchas partes del mundo para poder generar su distribución. Ese sí va a ser un problema que habrá que resolver. Hacemos otra pausa, regresamos en breves instantes, usted no se vaya. Una vez que la compañía Moderna habló de la efectividad del biológico que está desarrollando contra el virus del SARS-CoV-2, la Agencia Europea de Medicamentos inició la revisión de la vacuna desarrollada por Moderna. El comité de la Agencia Europea de Medicamentos arrancó la revisión continua de los datos de la vacuna para COVID-19 que está siendo desarrollada por Moderna. Esta decisión se basa en resultados preliminares de estudios no clínicos y estudios clínicos iniciales en adultos que sugieren que la vacuna desencadena la producción de anticuerpos y células T. Son células del sistema inmunológico, defensas naturales del cuerpo, que atacan al virus. Eso implica la evaluación del primer lote de datos sobre la vacuna que provienen de estudios de laboratorio. Se están realizando ensayos clínicos a gran escala que involucran a varios miles de personas y se esperan resultados en breve. La revisión continuará hasta que haya suficientes pruebas disponibles para respaldar una solicitud formal de autorización de comercialización. Todos los datos disponibles sobre la seguridad de la vacuna, así como su calidad farmacéutica, como sus ingredientes, la forma en que se produce, la estabilidad y las condiciones de almacenamiento, también se van a revisar a medida de que estén disponibles. Aunque no se puede pronosticar el cronograma de revisión general, el proceso debería ser más corto que una evaluación regular debido al tiempo ganado durante la revisión continua, informó Elizabeth Ortiz. Y continuando con los detalles que se han conocido de esta vacuna que desarrolla Moderna, el último informe refiere que es un biológico que se puede conservar hasta menos 20 grados centígrados. ¿Por qué se ha hecho hincapié en esta refrigeración? Porque hay que recordar que la vacuna que está desarrollando Pfizer junto con otro laboratorio alemán, BioNTech, requiere una refrigeración de menos 70 grados centígrados, lo cual ha implicado ya algunos obstáculos
para que países puedan solicitar este biológico por no contar con una red fría para la conservación y distribución de este biológico. Es por ello que Moderna se ha adelantado a aclarar que su vacuna requiere una refrigeración de menos 20 grados centígrados, lo cual no implica una red de refrigerado tan complicada como la que podrían requerir otros biológicos. El excomisionado para el control de la influenza en México, Alejandro Macías, comentó que la ventaja de la vacuna contra la COVID-19 que impulsa la farmacéutica Moderna tiene la ventaja de que puede almacenarse a menos 20 grados centígrados. La farmacéutica Moderna asegura que el biológico tiene una eficacia de 94.5%. La empresa que actualmente lleva a cabo el estudio clínico de fase 3 explicó que el estudio llamado COVE registró a más de 30,000 participantes en Estados Unidos. Este primer análisis intermedio se basó en 95 casos, de los cuales se observaron 90 de COVID-19 en el grupo de placebo contra 5 casos observados en el grupo de ARNM 1273, lo que resultó en una estimación puntual de la eficacia de la vacuna del 94.5%. Un criterio de valoración secundario analizó los casos graves de COVID-19 e incluyó 11 casos graves, como se define en el protocolo del estudio, en este primer análisis intermedio. Los 11 casos ocurrieron en el grupo placebo y ninguno en el grupo vacunado. La mayoría de los eventos adversos fueron de gravedad leve o moderada. Los eventos de grado 3, con una frecuencia mayor o igual al 2% después de la primera dosis, incluyeron dolor en el lugar de la inyección, 2.7%. Después de la segunda dosis incluyeron fatiga 9.7%, mialgia 8.9%, artralgia 5.2%, dolor de cabeza 4.5%, enrojecimiento en el lugar de la inyección 2%, informó Elizabeth Ortiz. En medio de las buenas noticias que han dado algunos laboratorios por el desarrollo de los biológicos, el infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez nos aclaraba esta semana que no se pueden echar las campanas al vuelo aún cuando exista una vacuna efectiva y se logre inmunizar a un porcentaje importante de la población mundial. Será necesario seguirnos protegiendo para evitar contraer el virus del SARS-CoV-2. No es garantía total. El mismo resultado preliminar que publica Moderna, y lo escuchábamos en la cápsula de Elizabeth Ortiz, muestra cómo de 95 pacientes que desarrollaron COVID-19, que participaron en este estudio, en el que se incluyen 30,000 pacientes o 30,000 personas, no estrictamente son pacientes, 30,000 personas. 95 desarrollan COVID-19, 90 en el brazo que recibió placebo y 5 en el grupo que recibió la vacuna, el RNA mensajero, que es la base de esta vacuna. Entonces, por sí solo, el resultado nos muestra cómo sí puede ocurrir COVID en alguien que se ha vacunado, pero evidentemente en una proporción menor que quien no estaría o no estuviera recibiendo la vacuna. Ninguna vacuna confiere una protección total, ninguna. La protección, por ejemplo, lo habíamos dicho, en la vacuna de influenza está en el orden del 75%, por ejemplo. La proporción en pacientes que reciben vacuna contra sarampión está en el orden del 92% aproximadamente. Escuchamos en su momento 90% de protección en la vacuna desarrollada por Pfizer, perdón. Astra todavía no ha dicho resultados definitivos, y 93% en la Sputnik de Rusia y ahora 94.5% en la vacuna de Moderna y los Institutos Nacionales de Salud de los Estados Unidos. Entonces,
Son buenas noticias porque están por arriba del 90%. Son vacunas entonces de alta eficacia, pero no de garantía total. Sería muy importante conocer más detalles, tanto metodológicos como detalles de los resultados de seguridad. Belén, parece que no hubo eventos adversos graves en el brazo o en ninguno de los dos brazos, ni en el de placebo, ni en el que recibió la vacuna. De tal manera que parece ser una vacuna altamente segura también. Y me refiero a eventos adversos graves, porque sí hubo eventos adversos, los escuchamos también: dolor en el sitio de la inyección, cansancio, fatiga en algunos de los pacientes, que fueron transitorios y que nos hablan pues de una vacuna con una alta seguridad. Casi todas las vacunas en algún porcentaje de los pacientes generan este tipo de síntomas. Un poco de febrícula, un poco de dolor muscular transitorio. Los niños frecuentemente presentan estos síntomas que mejoran con compresas, con medios físicos para estar mejor, y en escasas 12 horas están mejor los pacientes. Depende del propio biológico, pero también depende en mucho de las características del paciente, de la persona que recibe la vacuna. Por ejemplo, en influenza, Belén, está plenamente demostrado, al menos en los últimos años, que los pacientes con obesidad u obesidad mórbida tienen una menor respuesta inmunológica y por lo tanto tienen menor eficacia de la vacuna, y posiblemente eso está relacionado pues con situaciones del peso corporal, pero también relacionado con la respuesta inmune. Recordemos que una vacuna va a funcionar en la medida en que el organismo responda con la formación de anticuerpos y con la formación de células de memoria del sistema inmune. Entonces, está demostrado que los pacientes con obesidad, con diabetes, etcétera, pueden tener una menor capacidad de respuesta inmune y por lo tanto pueden tener menos protección con las vacunas. Hay vacunas en las que puede presentarse la enfermedad pero atenuada. De hecho, algunas vacunas tienen predominantemente ese propósito, y algunas otras vacunas tienen los propósitos y han logrado que no se presente la enfermedad, pero en algunas de ellas puede ocurrir que se presente, pero de una manera mucho más leve. No sabemos si eso vaya a ocurrir, por ejemplo, con COVID-19, pero sí ocurre, por ejemplo, con vacunas para dengue, con la vacuna que se desarrolló por Sanofi para dengue, mostró que en algunos pacientes en donde sí se desarrolló la enfermedad, esta ocurrió de manera mucho más leve que si no se hubiera tenido la vacuna. A pesar de que tenemos vacuna contra sarampión, el sarampión no está erradicado. A pesar de que tenemos vacuna contra rubiola y paperas, son enfermedades no erradicadas, y así podemos repasarlas todas. A pesar de que tenemos vacuna contra polio, y ha sido una de las enfermedades que se ha acercado un poco más a la erradicación, no está erradicada la polio. Hubo ahí grandes esfuerzos internacionales, incluso por ejemplo de Rotary Internacional apoyando para que la distribución de vacuna contra la polio a nivel mundial pudiera erradicarla de la faz de la tierra. Esto no ha sido aún posible, y sí, han ocurrido erradicaciones definitivas de algunos patógenos como el virus de la viruela, que se supone erradicado, pero la mayor parte, incluso de patologías en donde existe una vacuna, no han tenido erradicación
de la faz de la Tierra. Entonces, es muy difícil pensar que SARS-CoV-2 se va a erradicar definitivamente a partir de esta vacunación generalizada, aún cuando no fuera el 70, sino el 80 o el 90%, creo que va a ser muy difícil la erradicación. Hacemos nuestra última pausa, regresamos con mucha más información. Una estadística más se ha dado a conocer en los últimos días. 1 de cada 5 pacientes recuperados de COVID-19 continúa dando positivo en pruebas de PCR. La Secretaría de Salud Federal ha recomendado que después de que un paciente hospitalizado por coronavirus sea dado de alta, es necesario darle un seguimiento puntual para conocer si su evolución es adecuada o si se requiere que acuda a recibir atención médica. La dependencia determinó algunos lineamientos a tener en cuenta para que los pacientes sean considerados por el personal médico. Según las recomendaciones, existen 3 etapas de seguimiento a los pacientes que fueron hospitalizados por COVID y posteriormente dados de alta: la aguda, subaguda y crónica. Precisó que en la etapa aguda se da seguimiento a los pacientes que fueron hospitalizados antes de que se cumplieran las 2 semanas de haber presentado los síntomas de COVID. Si después de ser dados de alta presentan de nueva cuenta la sintomatología, deberán acudir a recibir atención médica para identificar si se trata de la misma enfermedad o es otra diferente. En la etapa aguda, el seguimiento se dará a los pacientes que han sido hospitalizados antes de 14 días de haber cumplido el inicio de signos y síntomas. La etapa subaguda corresponde a las manifestaciones que pueden presentar los pacientes una vez que se les dio el alta médica, como infecciones respiratorias o úlceras en la piel, las cuales pueden aparecer después de que una persona permaneció en cama por mucho tiempo. De ser así, deberán acudir a valoración médica. Los especialistas recuerdan que la etapa crónica corresponde a las secuelas que presentan los pacientes recuperados de coronavirus, como cansancio, falta de aire, alteraciones de ritmo cardíaco y memoria, amnesias, ansiedad y depresión, por lo que también se sugiere asistir a valoración médica en las unidades de primer nivel, informó Rocío López Fonseca. Una vez que un paciente se ha recuperado de COVID-19, es importante mantener la vigilancia médica. Eso es lo que recomiendan los expertos. Hemos hablado en reiteradas ocasiones de las secuelas que suele dejar esta enfermedad. Algunas veces son secuelas que son totalmente percibibles, que se perciben por el paciente. Sin embargo, hay otras que no muestran signos y síntomas y que también es importante mantenerlas bajo vigilancia. Especialistas exhortan a quienes se han contagiado del nuevo coronavirus, aunque hayan sido asintomáticos, a que estén alertas y que se hagan un chequeo de pulmones y corazón, incluso para verificar que no haya dejado secuelas como cicatrices. Quienes han tenido COVID leve pueden reportar que han tardado en recuperar el sentido del olfato y del gusto, de dolor de cabeza, se sienten sumamente agotados y en algunos casos puede persistir un poco de tos. Mientras que quienes han pasado por cuadros más graves de la enfermedad pueden tener una serie de afectaciones muy severas. Todo paciente que desarrolla forma grave de la enfermedad queda inmunodeprimido. Indican especialistas que a algunos pacientes les baja el conteo de glóbulos blancos y tarda un tiempo en volver a la normalidad, y en otros baja el nivel de anticuerpos. Esa es una de las complicaciones del COVID en fase de recuperación y causa de que sean hospitalizados al sufrir neumonías bacterianas graves y severas, que obligan a la rehospitalización del paciente. La Organización Mundial de la Salud recordó que cuando se determinen las necesidades de rehabilitación, el paciente debe contar con un seguimiento hospitalario o ambulatorio, informó Rocío López Fonseca. Vamos ahora a Honduras. Nuestra compañera Naomi Mesa de STV Telebásica nos presenta el siguiente informe. Un saludo para ti, Belén, y para toda la audiencia de Canal 44 desde Honduras. Debido a los estragos causados por la tormenta tropical ETA, la solidaridad de muchos, tanto hondureños como extranjeros, se ha visto muy presente. El gobierno de Japón realizó la entrega humanitaria por parte de su gobierno con la participación del embajador en Honduras. La ayuda está valorada en aproximadamente $322,000, aproximadamente 7.8 millones de lempiras.
y está compuesta por 600 tiendas de campaña, 2.400 frazadas, 2.400 colchonetas, 100 lonas de plástico, 600 bidones de agua y 25 purificadores de agua. Los equipos reforzarán las acciones que ya se realizan y serán utilizados para alojamiento, descanso y provisión de agua que se le preste a la ciudadanía que sufrió daños en sus viviendas. Con la llegada de la depresión tropical Iota al territorio nacional, se puede triplicar la positividad de casos de COVID-19, ya que esto expone más a la población por diferentes factores, advirtió el infectólogo Tito Alvarado. Señaló que los casos de positividad de la pandemia por COVID-19 en los distintos albergues del país se podrían fácilmente triplicar. Es por eso que les exhortamos a todos que se sigan cuidando, ya que las cifras siguen aumentando a más de 103.100 casos, con el lamentable deceso de más de 2.800 hondureños por COVID. También se reportan más de 44.700 personas recuperadas. Recordamos siempre a los hondureños que aún en estos momentos no bajen la guardia ante el COVID, ya que por su seguridad y la de todos deben seguir las medidas de bioseguridad y cuidarse lo mejor posible. Para Coronavirus la Pandemia, informó Naomi Mesa de STV Telebásica. Esta semana también el infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez nos explicaba que las secuelas que puede dejar COVID-19 a los pacientes que tuvieron la enfermedad de forma moderada y grave pueden ser secuelas que perduran, algunas de ellas simplemente por algunas semanas, pero otras pueden prolongarse a lo largo de varios meses. Se pueden presentar tanto en pacientes leve moderados como en pacientes graves. Se presentan con mayor frecuencia en los pacientes graves y críticos. En los pacientes graves y críticos, la secuela más importante es fibrosis pulmonar. En los pacientes graves y críticos, además, se pueden presentar algunas secuelas neurológicas o diría neuropsiquiátricas para abarcar un poco más el espectro de algunos síntomas a mediano y largo plazo que han presentado, por ejemplo, pacientes que tuvieron intubación endotraqueal y ventilación mecánica asistida, en donde los pacientes pueden notar trastornos cognitivos, pueden notar trastornos de la memoria, pueden notar falta de concentración y pueden además identificar un estado de ansiedad profunda que puede estar presentándose como parte de lo que conocemos como un síndrome de estrés postraumático. Claro que lo vemos con muchos pacientes que por otro motivo, no COVID, requieren estar en terapias intensivas. Es impactante estar en una terapia intensiva como paciente. Es impactante o doblemente impactante además haber sido intubado y estar con sedación profunda durante muchos días durante la intubación. Y evidentemente todo lo que representó la gran preocupación por la evolución de la enfermedad y posterior a eso lo que ha representado estar en esas condiciones de gravedad, pues en hasta un 35 o 40% de los pacientes genera estrés postraumático. Pero en los pacientes que tienen un COVID moderado, incluso que fueron manejados de forma ambulatoria, pero que llegaron a tener síntomas preocupantes, porque también eso hay que señalarlo, una persona que empieza a notar oximetrías de 91, de 90, que requiere oxígeno suplementario en su casa y aunque se haya manejado de esta manera ambulatoria, ese paciente puede tener a mediano o largo plazo algunas secuelas similares, incluso de estrés postraumático. Y habíamos comentado también en esta mesa, Belén, sobre lo que están describiendo en muchas partes del mundo como el síndrome de
humo cerebral, ¿no? Fog brain, que se describió con mucho detalle en una revista científica hace un mes aproximadamente y que lo retomó el New York Times en una entrevista a una paciente que tuvo COVID y que describe esos detalles neurológicos, ¿no? Siento que no me concentro, identifico que se me olvidan las cosas, sobre todo las cercanas, identifico como si no estuviera caminando con firmeza, me siento con inseguridad. Todos esos detalles que son parte de esta descripción se conocen como humo cerebral, coloquialmente hablando, pero son manifestaciones que están presentando muchos pacientes después de un episodio de COVID. No sabemos cuál va a ser su persistencia o permanencia, esperemos que no sean secuelas permanentes. En algunos pacientes hemos visto que empiezan a transcurrir las semanas y empiezan a mejorar esas manifestaciones, esa sintomatología y empiezan a desaparecer, pero pues hay que mantener al respecto mucha vigilancia. Y Belén, otra no secuela, pero a muchas personas por supuesto les preocupa porque pueden tener anosmia o ageusia durante periodos más largos de tiempo. Incluso meses, doctor. Sí, he tenido pacientes que después de un mes y medio te siguen diciendo, doctor, pues sigo sin percibir olores o sabores, ya estoy desesperado, desesperada, y por ahora no he visto alguno en donde quede permanente como secuela, pero pues en algunos está teniendo una duración mayor. De esta manera llegamos al final de este programa especial. Gracias por habernos acompañado. Le invitamos para que nos sintonice en la siguiente emisión de Coronavirus, la pandemia. Hasta entonces. Coronavirus, la pandemia. Coronavirus, la pandemia.